Todos, el Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la bienvenida a los asistentes, a los panelistas. Muchísimas gracias por su apoyo, María, a todos y al público que nos acompaña y también a los que nos siguen en redes sociales. Bueno, esta tarde continuamos con las mesas de diálogo de mujeres. Tenemos una muy interesante el día de hoy que tiene que ver con se llama Hablémonos entre lenguas, ¿sí? Entonces, pues les damos la bienvenida y les recordamos que los que no puedan estar aquí con nosotros van a poder tener acceso al material en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y, bueno, gracias por acompañarnos, gracias a quienes nos siguen. Estamos en espera de María de la Flor, que por asuntos de tráfico se le está complicando, pero ahorita que llegue se incorpora a la mesa. Bueno, soy María Valera, soy artista plástica, estamos en el Museo Regional de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y estamos haciendo unas mesas con relación a mi obra, porque mucha gente me pregunta que de dónde voy sacando mis temas, y entonces se me ocurrió que digo, bueno, pues hagamos mesas y platiquemos, y hemos hecho algunas mesas sobre el vestido, otras sobre las guardianas del maíz. Ahora nos va a tocar hablar sobre la lengua. En el fondo está la diferencia que existe entre la mujer urbana y la mujer rural en Chiapas. Nos está costando a las chiapanecas llegar a entendernos mejor, y parte de esos detalles, de esas sutilezas está en la vestimenta, está en la cotidianidad, está en los festejos, en las celebraciones, en el caminar, en el andar todo el tiempo. Por ejemplo, en la pasada que tuvimos el vestido, ellas me decían, pues nosotros nos festejamos los 15 años y en el mundo urbano hacemos unas grandes fiestas. Inclusive me llamaba mucho la atención y le preguntaba a los papás que por qué tanta gastadera, ¿no? Y si es que a lo mejor es la última fiesta que vamos a hacer a nuestra hija porque ya muchas ni se casan. Sí, pues efectivamente tienen razón. Entonces siempre hay un algo atrás y de eso vamos a hablar en este día, en esta tarde, sobre estas diferencias que tenemos que hacer que nos unan más a las chiapanecas. Entonces, yo les voy a confesar que a la que primero descubro en relación a mi pintura, que me inspiró muchísimo, fue a Susana Benzulul como poeta, porque ella publicó en la UNAM, yo ya no la conocía, nos iba a acompañar, pero le surgió un compromiso en Guerrero, que me da mucho gusto, que ande pregonando nuestra poesía chiapaneca. Y entonces yo platicaba con ella y decía, bueno, ¿tú en qué escribes? ¿En tu lengua natal? Sí, y luego la traduces. Ok, vale. Entonces ahí empecé a conocer la poesía de Susana, a platicar con ella. Y ella me llevó a Enriqueta Lunes, aquí presente, una maravillosa poeta que tiene, bueno, yo tengo uno de sus libros, el otro pues está dirigido para los niños, en total tienes 4, ¿no? Y uno digital, y los otros están en físico. Ella es poeta, promotora cultural, pero además me llama la atención porque ella realmente estudió fuera de Chiapas, que era lo que platicábamos cuando la conocí, y decía, órale, se fue fuera de la ciudad, y lo que no me pone en su reseña, yo sé que estuviste en Barcelona, hubo un intercambio con otros poetas y dejaste una excelente impresión de Chiapas, y felicidades por eso, ¿no? Pero también estuviste en Alberta, en Canadá, y tu poesía ya ha sido traducida a varios idiomas. Entonces, y entrando a tu poesía, me encanta porque hablas mucho del sentimiento, de las tradiciones, de esas cosas como las peregrinaciones, pero al mismo tiempo usas muchas palabras, envuelvo el tema de hablar de la lengua, de los idiomas, que nosotras en este mundo urbano, bueno, en lo personal, no las conozco. Entonces me obliga a buscar, pero ¿dónde puedo investigar
esas palabras que tú ocupas, hablando de ofrendas o hablando de diosas, o, bueno, de esas cosas vamos a estar hablando. Entonces, estoy introduciendo para irnos conociendo, ¿no? Y esta maravillosa poeta, gracias por venir desde Chamula a visitarnos. También con nosotros, qué mejor que Verónica Corzo Villanueva, ya conocidísima, toda una gran promotora cultural, pero además has sido una guionista y has hecho lo que has querido. Esa es una gran ventaja. Felicidades, porque en los años, que mejor no voy a decir cuántos, has estado en radio, en televisión y cinematografía, pues ahí nos conocimos en La Palabra de la Flor, por supuesto que me hicieron favor de invitarme. Entonces, tú sí manejas realmente la comunicación y tienes bastante conocimiento del uso, ¿no?, de las diferentes lenguas, y también has manejado el tema de la Real Palabra de la Lengua Frailescana, que ellos en especial tienen hasta su diccionario y hacen sus grupos, sus propios poemas, sus propias definiciones. Ellos han como que se cuecen aparte, ¿no? Yo creo. Sí, entonces vamos a irnos entrando a los temas. Ay, ya te dieron tiempo. Vamos a ir entrando. Y si quieres, ¿por qué no empezamos a hablar contigo lo que aparece, lo que nos alcanza Flor, y nos platicas de eso, cómo nace en ti y cómo empiezas a incorporar, porque tú realmente eres la que nos ha llevado más al mundo urbano, el mundo rural, ¿no?, de las mujeres, más que nada. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Es un placer, un privilegio estar compartiendo este día con mujeres tan importantes en la literatura, en la cultura, y soy una fan suya. Me encanta lo que trabajas y lo que expresas en estos lienzos que tienen una vida única, porque cada cuadro, siempre digo, ¿no?, un lienzo, una pincelada es irrepetible, y creo que cada una cuenta una historia personal. Y bueno, me presento, soy Verónica Villanueva, mi nombre artístico siempre lo comento, y mi nombre de pila, Verónica Corzo Villanueva. El apellido Corzo aquí en Chiapas es un apellido con mucha tradición, es uno de los apellidos que españolizadamente pues es muy reconocido, y bueno, tiene un contexto ahí muy interesante que pues ha sido parte también de una herencia que bueno, ha formado un grupo bastante amplio de esta familia, que somos los Corzo. Y por ahí también me da una vena muy importante, que es la música, ¿no?, la que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, marimbista, que también es parte de esta cultura que nos identifica a todos los chapanecos, que es la marimba, este instrumento que me ha acompañado durante toda mi vida, y que también tiene un antecedente en el pueblo de Suchiapa, de donde yo soy originaria. Soy este pueblo bellísimo, que fue uno de los pueblos donde se hablaba la lengua chiapaneca, una lengua muerta. Y desafortunadamente, dentro de mi contexto como productora de radio y televisión pública, pues mi interés siempre ha sido darle voz a mujeres de los pueblos originarios, y he tenido la fortuna de que quienes han sido parte de estos proyectos han creído en él, han confiado en mí, y desde acá les envío mi agradecimiento a las mujeres que le dimos voz en los programas Palabra en Flor, en el programa Voz de Mujer con Lupita Ruiz Narváez como conductora, Palabra en Flor, que tiene ya cuatro temporadas, y una de ellas pues fui la productora, y me complace saludar que está con nosotros a la doctora Victoria Villatoro. Un gusto y un honor tenerla. Es una de las hablantes Oxil y una mujer muy inteligente, profesional, que ha expresado el sentir y pensar de los pueblos oxiles, sobre todo de Venustiano Carranza, en este programa. También, como bien decía, la Real Palabra, que es un contexto del rescate de las formas y modismos que se usan en la actualidad sobre todo en la zona frailescana, también en Suchiapa, ¿no?, se habla de esa manera, y un poco también en Chiapa de Corzo. Esas formas de hablar,
esas entonaciones, esa música que generan también, porque también la lengua tiene sonidos y tiene un ritmo y también tiene música, y esa música hace que los chiapanecos tengamos esa particularidad, no solamente como dentro del estado, sino también en cada uno de los municipios. Tienen una forma distinta, ¿no?, de expresión, y que también tiene un significado diferente en cada una de estas regiones. El tema de hoy es la importancia de escribir las lenguas vivas, entendámonos entre nuestras lenguas. En lo particular, bueno, yo creo que los idiomas, como también se los puede llamar, originarios, son una fuente inagotable de manifestaciones culturales, son herramientas de comunicación que permiten la transmisión de saberes y valores a través de prácticas y expresiones rituales, festivas y cotidianas que dan sentido de identidad y cohesión social a pueblos y comunidades indígenas en México y en el mundo. Uno de los retos a los que a los que se enfrentan, y eso también me ha tocado a mí, los traductores, es la complejidad que representa la traducción de textos y sobre todo a lengua indígena, en especial los especializados como los jurídicos, los administrativos, las ciencias médicas, como también la radio y la televisión. En virtud de que muchos de los conceptos que se utilizan en español son difíciles de explicar en una lengua originaria. Como productora de radio y de televisión pública, he dedicado parte de mis proyectos a dar voz a mujeres y hombres hablantes de lenguas originarias. En mi función como generadora de contenidos especiales, me enfrenté a un gran desafío que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Se me asignó la realización de un promocional en el Día Internacional de la Lengua Materna. Y entonces, pues al director se le ocurrió decirme, ¿sabes qué? Pues realiza una novela, tú manejas la cuestión de los pueblos originarios. Y le digo, pues sí, le dije, pero ¿cómo lo quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿No? Porque suele pasar que a veces te dicen que lo hagas, pero no saben cómo, ¿no? Y entonces, pues me acerqué a mis amigas, ¿no? Mis amigas conocidas, que son, algunas de ellas son parte también de este proyecto que he venido realizando. Y bueno, me sugirieron que me contactara con la Secretaría de Educación y bueno, sí, me enviaron 6 hablantes de lengua zoque, tocolabal, celtal, man, tzotzil y cachique. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El porqué, la importancia de la traducción y el conocer que cada uno tenía una forma diferente de darle sentido a la frase que tenían que decir en la grabación. Somos los guardianes de nuestra historia. Y todos lo decían de manera diferente. Entonces, cuando le digo, a ver, necesito que me hagas la traducción para que le pongamos el subtítulo en tu lengua. Y entonces descubrí que tampoco la podía escribir. No tenía estaban en el teclado de la computadora, pero no podía colocar es un símbolo, una simbología, por ejemplo, para poderla pues, colocar en la pie de la pantalla, porque pues la televisión es la cara de uno, ¿entiende? Entonces yo tenía que ser lo más cercano a la verdad de lo que estaba expresando esa persona que estaba a cuadro diciendo en su lengua, somos los guardianes de nuestra historia. Entonces me di cuenta que sí, realmente a través de los medios de comunicación carecemos de esta información y como medios de comunicación pública tenemos la obligación de saberlo, de conocerlo y de darlo a conocer. Creo que es una parte muy importante y que tenemos que trabajar mucho, sobre todo en los medios públicos. Bueno, por mi parte, pero quiero que presentemos a nuestra compañera antes de seguir. Gracias. Sí, gracias. Bueno, muy bienvenida. Bienvenida María de la Flor Gómez. Fíjate que, bueno, a mí fue muy grato conocerte. Me sorprende porque realmente eres una mujer muy, bueno, ahorita les voy a platicar un poco de ella porque realmente, pues tojolabales ya casi no he conocido gente que hable, igual que el zoque me está costando mucho trabajo. Perteneces al ejido Veracruz de las Margaritas y entonces ya ubico con las flores que tiene aquí. Por supuesto es diferente de los demás vestimenta de tojolabal. Además eres licenciada en Derecho, licenciada en Psicología, con tu máster en Derechos Humanos y en Educación para la Paz, que también ya eso ahorita es fundamental
Por eso siento que tu trabajo fue, bueno, el trabajo que se te ha asignado a cargo de la CELARI, el Centro Estatal de Artes y Literatura Indígena, es fundamental, porque tienes todo el conocimiento y eso es de lo que también me gustaría que nos pudieras platicar, porque nosotros, la anexión de Chiapas a México la acabamos de celebrar en 1824, pero realmente el reconocer a los pueblos originarios viene siendo después, hasta que en 1991, luego vino el levantamiento zapatista, y ya ahorita en estas fechas estamos haciendo de los pueblos originarios por la presidencia, pero para la no discriminación, ¿no? Y algo que siempre me ha llamado la atención dentro de la Constitución de Chiapas, que en el artículo 7 habla sobre la conciencia de su identidad indígena, deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Entonces siempre esa parte de la conciencia de su identidad. Y además, pues entre tus tareas, Flor, está precisamente es el cumplir el mandato constitucional, ¿no? De promover esa conciencia. Y entonces esa es la parte que en cuanto a lengua, que es el tema que estamos tocando, al final de cuentas, y tú perteneciente a una de las que se considera que se están ya por extinguir, ¿no? Entonces, bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También ha sido justo que en el camino, ya en el CELARI, nos hayamos encontrado con personas que están trabajando también, que están haciendo, pues incidiendo en muchas disciplinas, en muchos temas y sobre todo también en el tema de artes, que es lo que nosotros también como institución pues estamos atendiendo. Y pues bueno, quisiera un poco lo que tú comentabas, pues bueno, también agradecer aquí quienes están en la mesa, pues un gusto compartir con ustedes también en este espacio. Y bueno, un poco lo que comentabas también, sí, justo el reconocimiento de los pueblos originarios ha sido de manera paulatina, no se ha dado de manera inmediata, mucho menos y lo voy a decir, no sé si voy a iniciar de manera muy cuestionando un poco la tarea del Estado, porque no se ha dado de manera voluntaria, ¿no? El reconocimiento de los pueblos originarios no ha sido voluntario, no ha sido pues bueno, parte de una demanda histórica de los pueblos, de comunidades, de miembros, y que pues bueno, una parte fundamental que todos lo sabemos y conocemos pues es el movimiento de ZLN, ¿no? Que esto viene a ser en Chiapas un parteaguas a nivel nacional para que pues bueno, pudieran consolidarse ciertas reformas que aunque no se reconocieron en su totalidad, pues bueno, dieron una pauta, ¿no? Y también mirar que pues estas demandas de reconocimiento de los derechos de pueblos originarios no se da únicamente pues a partir del movimiento del EZ, le antecede varios movimientos y también le antecede a nivel Estado, pero también le antecede varios movimientos que también tienen que ver con en los otros estados de la República y que bueno, también se suman al movimiento del EZ en su momento. Y pues bueno, aunque este reconocimiento, y lo quiero puntualizar con lo que comenta María, es justamente esta conciencia e identidad, ¿no? Como los pueblos originarios, o más bien los miembros de pueblos originarios, nos estamos asumiendo como tal, ¿no? Y pues bueno, también dentro de esta conciencia identitaria, pues se establecen actualmente con toda esta pues con todas estas acciones afirmativas que hay, no solo en tema electoral, lingüístico, identitario, ¿no? Ha sido clave esa palabra, ¿no? Que yo me asumo como miembro de un pueblo originario siempre y cuando así me dicte esta necesidad
pueda reconocerme como tal. Y pues bueno, esto viene también un poco a ser un tanto contradictorio, porque hay quienes han usado justamente este término para beneficio personal, para beneficio político y para beneficio que no necesariamente es para el fortalecimiento, para este reconocimiento legítimo de los pueblos originarios. Y pues bueno, un poco esta parte pues se ha dicho, de hecho en algunos foros como este, pues esta es volver a mirar esta autoadscripción o la adscripción, ¿no? Cómo, en qué momento yo me miro o me asumo o me autoadscribo como indígena, ¿no? Que es una tarea que estamos nosotros también cuestionando, porque pues justo por eso se han violentado algunos espacios, ¿no? Y pues bueno, también pensar que hay un reconocimiento legítimo a nivel constitucional, no solo en la Constitución política, sino también en Chiapas, de los pueblos originarios, aunque en Chiapas creo que hace falta mirar a otros pueblos que habitan en el estado de Chiapas y que se está reproduciendo la lengua, ¿no? Como los niños están hablando su lengua materna y están... pero que, pues bueno, justo debido a este tema de la migración se asentaron en el estado y no fueron reconocidos, ¿no? A diferencia de los pueblos ya como constitucionalmente reconocidos, que hay como 4 o 5 lenguas que su origen es de Guatemala, pero pues justo está el compartir territorio, los límites territoriales, pues hacen que se establezcan en territorio mexicano. El tema de la guerrilla en Guatemala, pues se asentaron y se quedaron, y que fueron reconocidos como tal, ¿no? Excepto el pueblo acateco, que actualmente no tiene este reconocimiento constitucional. Pero bueno, también decir que un poco partiendo de la pregunta, bueno, del tema que nos mandaron, como escribiendo o escribir nuestra lengua en un momento en el que pues pareciera que estuviera sobre la mesa pues todas las herramientas, todos los recursos y todas las facilidades para que eso ocurra, ¿no? Acceder a la información desde nuestras lenguas originarias es un derecho, y lo establece no solo la Constitución, sino la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? El 7 Constitucional del Estado de Chiapas. Sin embargo, todavía tenemos que como hacer esfuerzos para que justamente se dé, ¿no? En el tema electoral hay una gran tarea. Y en el acceso a la información, por ejemplo, ahora que me toca estar en el CELALI, hemos encontrado y reflexionado mucho sobre no basta con traducir la lengua, ¿no? La información, no basta con un spot, un texto, una convocatoria que se traduzca en lengua porque se sube a las redes, porque se comparte vía correo electrónico, porque se difunde en todos los medios, en periódicos oficiales incluso. No basta con eso, porque quienes, si miráramos, por ejemplo, estas obras, sabemos, y si nos ponemos a pensar a quiénes va dirigida la información, el acceso a la información debe ser para todos y todas, ¿no? Pero muchos no tienen esta posibilidad de leer ni siquiera en su propia lengua, porque la enseñanza de la lengua no inicia ni siquiera en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, pues obviamente no existe este acceso libre y abierto. Entonces, muchas veces la posibilidad de que una mujer que está en la comunidad, que no tuvo acceso a una formación, pues su única posibilidad es auditiva. Entonces, no se traduce las lenguas indígenas también en los medios de comunicación, ¿no? Están únicamente en texto, y bueno, bien si lo leyeron, y si no, pues también no pasa nada, ¿no? Entonces un poco es ir mirando justamente este alcance que tiene la traducción, escribir en lengua, porque también quienes están escribiendo, una parte importante es que se escribe en la lengua, y otra cosa es que también se está haciendo traducción, se está traduciendo, ¿no? Porque una parte es, pues, toda esta creación que hay desde las lenguas originarias, desde la narrativa, la poesía, pues todos estos géneros literarios que hay, que pues bien nos van quienes sí sabemos leer y escribir, pero no es lo mismo para las compañeras y compañeros, pues, que
no pueden no leer ni siquiera el español, ¿no? Si no leen en su lengua materna, no leen en español, y pues bueno, la única posibilidad de acceder libremente a la información es a través de los medios auditivos, que sería primero la traducción, ¿no? Es una forma para que pudieran democratizarse este derecho de acceso a la información, ¿no? Porque bien podemos hacer la traducción, pero si esto no se vuelve accesible no tiene mucho sentido. Entonces, pues como que pues todas estas acciones afirmativas que ha generado, por ejemplo, el INE, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Centro Estatal de Lenguas Altas y Literatura Indígena, que es en Chiapas, pues han tenido una tarea muy importante y es muy reconocible. Sin embargo, también nos estamos enfrentando también a otros temas que tienen que ver con esto, el uso de la tecnología, el uso de los medios de comunicación para el fortalecimiento de las lenguas. Yo creo que ha sido muy relevante y que eso creo que sigue siendo la apuesta, cómo el contenido de las lenguas originarias pueden aparecer en medios digitales, que todavía no ha sido, pues en este momento, ¿no? O los tiempos en los medios de comunicación, por ejemplo, en Canal 10, no sé cuánto tiempo se le da a las lenguas indígenas para su difusión. No es democrático, no sé si es democrático en este momento, pero no sé si ya lo podemos decir, ¿no? O no hay tiempo suficiente, o en las radios, ¿no? Entonces, pues un poco esto lo hemos mirado y pues consideramos que pues sí tenemos una gran tarea. Sin embargo, también reconocemos el esfuerzo de muchos compañeros y colectivos, sociedades, de la organización civil, que está haciendo su tarea y pues no necesariamente están en la institución, sino a partir de lo que ellos pueden construir desde fuera, pues se coloca y se pone y está también como haciendo circular la lengua y vivenciando también esta otra parte que es distinta a la institucional, ¿no? Pero que también está funcionando y que es muy válida, ¿no? Pues eso. Muchas gracias. Yo sí quiero comentar, bueno, porque parte de mi obra efectivamente la hago basada en esto que estamos comentando, ¿no? De hecho, tengo por ahí unas mujeres que una de ellas tiene un libro en la mano y pues sí, todas hablan, como dicen, estamos hablando del idiomas distintos, y efectivamente dentro de la REPARE, la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, hemos buscado mucho que se traduzcan las leyes, sobre todo las modificaciones que se hicieron para el manejo en los municipios, porque logramos que lleguen presidentas municipales, síndicas, regidoras, pero no tienen al alcance de ellas las leyes en su idioma. Y es tan fácil como un USB que se traduzca, no sé, los chicos en la universidad, es parte, ¿no? Exactamente. No, pues yo decía, si ustedes asignan presupuesto para eso, créanme que lo van a hacer. Y realmente la que tendría que manejar eso, porque tiene la responsabilidad de hacerlo, es el presidente municipal, pero por supuesto que no lo va a hacer, que no le conviene. Entonces debería de ser obligación del Congreso y debería de ser una propuesta que salga desde las diputadas. Por eso es importante que las cuotas de género sí las ocupen las personas para las que fueron asignadas, ¿no? Y así vemos también publicaciones. Dices, ¿cómo es posible que de Oaxaca tenemos 1000 cosas sobre su comida, sobre su poesía? Yo quise publicar con Susi un libro entre mis cuadros y su poesía, pues no se puede porque las editoriales se vuelven dueñas, y entonces ¿cómo de Oaxaca sí tienen y por qué en Chiapas no hay una partida, tenemos hasta talleres grandes? Pues no, ellos para que se publique la historia de los gobernadores, ¿no? Sí, solo para eso, pero bueno. Bueno, iniciamos platicando con Enriqueta sobre sus libros, su poesía, perdón, este manejo del lenguaje que digo que ya tengo ahí mis palabritas que le voy a empezar a mandar mensajitos para que me la traduzca, sea todo lo que nos transmite de una manera maravillosa el sentimiento de las mujeres. Tú sí, yo creo que tienes más claro esta parte que quisiera que nos platicaras, porque ahora sí que si alguien no ha salido de Chiapas ha sido tú. Sinaloa, te estudiaste tu carrera, ¿no? Estuviste también en Canadá, estuviste en Barcelona, bueno, has andado por todos lados y aparte te han traducido a varios idiomas.
me gustaría que nos platicaras esta parte de tu poesía, porque la escribes en lengua original y luego a la hora de traducirla, y luego cómo le haces para que los otros países a los que te han traducido esas palabras, ¿no? Ese sentido. Pues bueno, Liyoshika Gotolik, buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación y por estar la posibilidad de compartir pues este espacio con ustedes, ¿no? Y poder intercambiar estas experiencias. Pues yo creo que últimamente se ha venido hablando de la traducción, ¿no? Independientemente si es una traducción literaria o una traducción más académica. Yo creo que uno de los problemas que se enfrentan las instituciones, ya sea académicas o culturales, es que piensan que por ser hablante uno ya traduce. Ese es un gravísimo problema, gravísimo. Y bueno, y a pesar de los años, se ve muy remarcada, no sé si exagero, pero el pensar de esa forma, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque desde lo personal me ha tocado vivir eso, me ha tocado tener estas experiencias, que desde la institución de repente te dirijan y digan, tienes que traducir esto, cuando tú, aunque seas hablante, no tienes conocimiento de los temas. Y ya bien lo apuntaba aquí al inicio la compañera, que traducir textos académicos o legales es todo un mundo, o sea, que realmente hay, uno a veces por las noches se da golpes de pecho porque ¿cómo traduzco esto? O esto suena a lo que dije en el anterior párrafo y otra vez tengo que repetir las palabras. Entonces yo siento que desde lo artístico, desde lo literario, uno como autor, el que uno haga este ejercicio primeramente por necesidad, porque no hay traductores como tales, están empezando a gestarse, que esa es una muy excelente noticia, saber que ya hay semillitas, o sea, por ejemplo con la universidad que está allá en la Ciudad de México, entonces ya a partir de ahí uno empieza a sembrar, ¿no? O con el interés de compañeros escritores que dicen, pues bueno, yo voy a traducir a tal escritor que solo escribió su texto a lo mejor en español, o está en otra lengua, pero la lengua puente va a ser el español, lo traduzco al tzotzil, ¿no? O alguna otra lengua. Pero el beneficio es de que cuando uno se autotraduce, uno tiene ese conocimiento, la esencia del texto. No es así del idioma, sino del texto, de qué quieres transmitir y que en ambas versiones, tanto de lo original, independientemente de cómo nació el texto, si nació, hablando desde mi posición, si nació desde el tzotzil o nació primero en español, que ambas versiones tengan y transmitan esa emoción y no sean textos completamente distintos, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, siento yo que traducir es reinterpretar ese texto, ¿no? Hacer este trabajo de reinterpretación, porque no es lineal, no es como algunas veces, a lo mejor con los primeros materiales que se publicaron en nuestras lenguas, o con las primeras traducciones, o las que yo hice también en esto de traducir. Yo ahora en mi semblanza ya no pongo traductora, en un inicio sí lo ponía, porque dije, bueno, escribo y puedo traducir, pero no, mi respeto completamente para todos los traductores. Porque, por ejemplo, yo veo el proceso de una traductora, de la que traduce mis textos al inglés, yo veo el proceso que lleva ella, y es muy respetable eso cuando realmente el traductor está
está consciente de su labor, de su oficio como tal. Entonces yo veo que ella me dice, ¿y esta palabra a qué te refiere? Y explícame, ponme el contexto, y cuando lo utilizas, ¿a qué te refieres aquí? ¿A qué te refieres aquí? Y bueno, ahora sí ya puedo. Y a veces solo es una línea que les puede llevar un tiempo, ¿no? O sea, para poder hacer esta interpretación, ¿no? Y acercar al que lo vaya a leer en inglés, en alemán o algún otro idioma, el original, ¿no? de este poema en este sentido. Entonces yo a partir de esta cercanía con esta traductora y con la estancia que hice allá en Banff, que en ese entonces todavía no estaba tan consciente de la importancia de la traducción y de ese compromiso que conlleva, pues es esto, ¿no? Que al momento yo, por ejemplo, digo, no, yo ya no traduzco. Ya no, porque sí necesitas hacer esta tarea, ¿no? O sea, sí necesitas hacer esta tarea, necesitas empaparte y conocer al autor, hablando literariamente, pero ya hablando de textos científicos o legales, un libro de derecho. O sea, realmente es todo un mundo que muy particular, cada uno de ellos. Y bueno, o sea, ya desde mi escritura, el hecho de tener esta posibilidad de poder desplazarme en ambas lenguas, y sobre todo que ahora nunca he negado de que, por ejemplo, en mi caso, o sea, de los 5 hermanos que somos dentro de mi familia, yo creo que soy la que se le complicó más aprender el tzotzil, porque por historias ahí en la infancia yo aprendí a hablar primero el español. Entonces ya cuando me traslado a la comunidad es que aprendo el tzotzil. Pero yo siento, o sea, mis padres nunca nos prohibieron hablar, o nunca hubo un sentimiento de inferioridad por sus raíces. Sin embargo, yo creo que eso estaba muy en el inconsciente de ellos, al no, en este caso, a 2 de sus hijos, no hablarles en su lengua, porque tengo 3 hermanos que hablan perfectamente el tzotzil y 2 somos así como que la excepción. Pero a pesar de cojear de este lado, yo le digo a los chicos cuando voy a las comunidades, oigan, si tienen a un compañero que está aprendiendo a hablar la lengua, apóyenlo, no se burlen de ellos. O sea, que pronunció mal una palabra, no, al contrario, corríjanlo. ¿Cómo? De una manera sutil, pero corregirnos para ir avanzando en el aprendizaje de la lengua. Porque es cierto que el tzotzil es una lengua que goza de una buena salud dentro de nuestro estado, tanto el tzeltal como el tzotzil son las lenguas que más se hablan aquí en Chiapas. No estamos exentos a vivir a futuro pues que vaya decayendo, ¿no? Esta transmisión, porque o sea, estamos expuestos a diversos factores, a la migración, a la tecnología, a los cambios de estilo de vida, o sea, a muchos factores. Entonces, aunque ahora estemos con muy buen estado de salud, yo lo digo porque, o sea, mi lengua allá en la cabecera municipal, o sea, se utiliza en los espacios públicos, en la escuela, en el mercado, se utiliza en todos los espacios. Entonces, sí, por ejemplo, en cabecera municipal hay niños que ya, por lo regular en la cabecera podríamos decir que la mayoría ya es bilingüe, se desplaza en tzotzil y en español sin dificultad. A comparación de si me remonto cuando yo regreso a la comunidad a vivir con mis padres, y ahí sí o sí tenías que aprender el tzotzil porque solo éramos como 2 o 3 que sabíamos español y era la población completamente monolingüe. Entonces agradezco esa situación, que por esa situación pude aprender la lengua, ¿no? de mis abuelos. Mi papá es de Chamula, mi mamá es de Chenaló, y yo creo que a partir
de esto, valoro más, ¿no? El hecho de poder tener como que, no sé si llamarle, pues esta posibilidad de escribir. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo es que te atreviste a escribir en tzotzil, no? ¿Cómo te atreviste? O sea, a pesar de no manejarla en ese entonces tan bien, empecé a escribir dudando mucho. Yo recuerdo mucho mi primera lectura, tropezaba mucho mi pronunciación y todo, pero yo sé que a partir de esta historia uno puede alentar a que jóvenes que no hablan por cualquier situación, porque esa a veces es ajena a uno mismo, no es que uno lo elija, a veces a los 6 años, a los 7 años o a los 3, decir, bueno, yo solo quiero hablar español, sino que esa historia se va construyendo a partir de los que nos rodean. Y entonces siento yo que historias como la mía pueden alentar a que más jóvenes, a que los niños digan, bueno, si ella lo ha ido aprendiendo con el paso de los años, yo también puedo escribir a un futuro, ¿no? Y pues yo creo que es una realidad, pues, de que nuestro estado tiene toda esta riqueza literaria, cultural, de gastronómica también, ¿no? Entonces tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos, pero sí ser muy críticos, ¿no? Muy críticos, digo, porque se ha hablado de esta cuestión de la traducción, ¿no? O sea, esto, ¿no? Y de decir, pues bueno, sí hablo, pero no me hace un traductor el ser hablante, aunque yo lo hable al 100%, porque mucha gente, digo, la gente de mi comunidad o mis tíos hablan al 100% el tzotzil, pero no lo saben escribir, o si lo saben, pero digo, ya con las normalizaciones que ha habido en este caso en algunos idiomas, en el caso de Chiapas casi la mayoría ya cuentan con una gramática, muchos las desconocemos, yo estoy aprendiendo, o sea, a veces discutimos ahí con los compañeros escritores y aquí sí lleva glotalo cuando se utiliza la S, la H o la X, ¿cuándo va esto, no? Porque todavía estamos en ese proceso. Podríamos decir que la mayoría de las lenguas del país estamos en este proceso, ¿no? Y yo creo que la escritura que existe actualmente y las que pues nacieron en los 80s y los 90s, pues pues prácticamente han sido estos pasos que se han dado para estar ahora aquí, ¿no? O sea, el hecho de saber, bueno, hoy en la mañana estuve en otra actividad y decían, y pues bueno, y la salud con la que goza la escritura literaria de las mujeres, ¿no? Indígenas en particular, y yo les decía pues que a mí me da gusto saber que existen más jóvenes escribiendo ya, ¿no? Que se están aventurando a escribir en lenguas originarias, tanto mujeres y hombres, porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que a uno lo que le gustaría que pasara, en mi caso como escritor, es de que tener que en una lectura, si no en su totalidad o si es en su totalidad, a veces no tener que traducir al español. Es decir, si leer en este caso a un público mayoritario en tzotzil y darle esta importancia a la lengua, ¿no? Cuando sea así en los espacios. Gracias. Ahora viene algo que tienen las invitadas en común, es que son promotoras, ¿no? Promotoras culturales, promotoras de la cultura. A mí sí mi siguiente pregunta va orientada. La primera es la diferencia, que si se escribe con Z o con S, tzotzil es el tal, porque siempre lo encuentro y nunca sé cuál es la manera correcta, ¿no? Pero bueno, la pregunta iría para las tres la siguiente. ¿Cuáles consideran ustedes que son las resistencias, lo que nos une, nos divide? Porque por un lado está la radio comunitaria, que siempre
las escuchas, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues ahora sí que están en su mundo, nosotros estamos en el nuestro. Entonces digo, entonces sí se habla, sí se transmite, sí hay definitivamente interés. Entonces, ¿qué consideran que son sus fortalezas, sus debilidades, sus resistencias? Esas partes, ¿no? Por favor. Sí, tú. Bueno, sí existe la radio, las radios comunitarias que son muy importantes, ¿no? Gracias a esa apertura a nivel nacional, pues se han logrado posicionar la lengua en los diferentes lugares donde se habla, ¿no? Aunque tenemos que reconocer que cada región tiene un significado, ¿no? Distinto. Entonces, en el caso de nosotros como medio de comunicación público, sí tenemos espacios dedicados a los pueblos originarios, ¿no? Y pues fuimos pioneros, ¿no? De construir un programa llamado, pues, un noticiero indígena, La Voz de Nuestras Raíces, donde inicia con cuatro lenguas, que es el tzotzil, celtal, era el zoque y chol, ¿no? Entonces, pero es ahí donde inicia esa primera luz, ¿no? Donde los pueblos tienen presencia, donde se expresa el sentir pesar de cada uno de los pueblos, pero también tiene sus limitantes, ¿no? Porque el tzotzil no es igual al que hablan de un lugar a otro. El zoque igual tiene sus diferencias, ¿no? El zoque del centro del estado, que es simplemente Tuxtla con Copainala, pues tienen diferentes significados. Entonces, la información que surge de estos noticieros, pues también tiene una limitante, ¿no? Y sobre todo que van enfocados más a las acciones que realiza el gobierno, que de ahí también yo como que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Que se tienen que abordar temas importantes como la salud, ¿no? Como el uso y manejo de los suelos, ¿no? Que también es importante, la alimentación, la educación sexual, ¿no? Pues temas importantes donde tengamos como medio de comunicación tengamos esa cercanía y esa información, llevársela en su lengua original a los pueblos originarios. La fortaleza yo considero son muchas, ¿no? Creo que la fortaleza principal es el hecho de que actualmente ya hay mujeres que se están preparando para estar en los medios de comunicación, ¿sí? Y hay comunicólogas que están destacando y que están haciendo proyectos interesantes. Hay cineastas también, que parte es un medio importantísimo, donde se están narrando y se están contando las historias en su lengua y traduciéndolas en el español y en el inglés. Y eso también creo que es un tema, es una de las fortalezas, el hecho de que se esté proyectando las formas y los valores que tienen los pueblos originarios, ¿no? En este sentido me refiero al estado de Chiapas. Y nuestras debilidades es que somos pocos quienes estamos interesados en las zonas urbanas de dar a conocer estos y abrir estos espacios para las voces que no son escuchadas, ¿no? Y me refiero también a las mujeres, que también son muy pocas quienes tienen la oportunidad de estar en un medio de comunicación, porque todavía prevalece ese estereotipo, ¿no? De mujeres que deben de aparecer en pantalla, ¿no? Y todavía existe esa discriminación, ese de que sí, eres buena, pero no tienes la imagen para estar en televisión, o no tienes la voz para estar en radio. Yo creo que esa es una de las debilidades que todavía carecemos como medios de comunicación, y que bueno, en el área donde yo me desarrollo, que es en la producción, y siempre he estado pues abierta a dar voz a quienes lo necesitan, en ese sentido darle esta oportunidad a las mujeres que tienen gran capacidad de información y que a través de su lengua pueden darle a su lugar de origen pues ese contexto que se está dando en las zonas urbanas. Bueno, muchas gracias. Pues yo, partiendo de la pregunta y también siguiendo la idea de la maestra Enriqueta, una parte importante que quisiera colocar es pues esta creencia de ser hablante es ser traductor, ¿no? Y se vuelve, y tal vez eso sea un poco esta resistencia, ¿no? Se vuelve también una exigencia institucional, sobre todo porque no se considera
la traducción e interpretación como una necesidad fundamental para el ejercicio de los derechos humanos. Voy a contextualizar un caso que tuvimos que atender, de hecho hasta hoy en la noche vamos a atenderlo, porque nos llega un oficio de un juzgado penal y dice el texto iba en este sentido: solicito se notifique a este juzgado si la institución que usted representa cuenta con traductor e intérprete en la lengua tojolabal. Tiene tantos días para responder y en caso de omitir esta solicitud se le sancionará con una multa de no sé cuántos días, que se traduce en 1.500 y tantos pesos. Entonces nuestra obligación pues es responder que no tenemos, ¿no? Pero la institución solicitante está dando por hecho que nosotros tenemos que resolver esos asuntos, ¿no? Porque nadie, hasta ahora, no sé si estoy errada, pero no hay una institución que garantice el papel de los traductores e intérpretes en todos los espacios institucionales esté reconocido, pues justamente de manera institucional, que amerite un pago por el servicio, ¿no? No hay ninguna institución, ya me decía, ¿no? Yo respondí al oficio y me decía, pues voy a ir a la UNICH, voy a ir a la UNACH, voy a ir ya llegó con nosotros el CELAI. Bueno, entonces las instituciones están así como también buscando quién colabora con ellos, ¿no? Porque obviamente el no garantizarle el derecho a la traducción y a la interpretación a una persona que está pasando por un proceso judicial es violación a sus derechos fundamentales. Entonces, pero ninguna institución tiene garantizado en términos económicos ese derecho, ¿no? O sea, sí, constitucionalmente está reconocido, pero las políticas públicas no los garantiza de manera formal, digamos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se vuelve una exigencia para nosotros que somos instituciones que nos dedicamos a trabajar con lenguas indígenas, ¿no? Entonces, bueno, quizá ahí sea también una parte importante, porque justo hace algunos meses, el año pasado, tomamos un diplomado sobre interpretación y traducción, y quienes estaban justamente ejerciendo este papel de traductores e intérpretes en los juzgados decían: es que ahora ya nos reconocen como traductores e intérpretes porque pues estudiamos la licenciatura en Derecho, no conocemos términos legales, que es lo que decía la maestra, ¿no? Sabemos que es un homicidio, que es un homicidio doloso, ¿no? Y quizá lo podemos interpretar en la lengua y lo podemos comunicar a la persona que está pidiendo la asistencia. Pero hace muchos años, que justo lo pongo en contexto por la pregunta, es que hace muchos años el traductor e intérprete era el intendente, ¿no? Porque pues tenían los miembros de pueblos originarios, tenían los cargos más bajos, ¿no?, en las instituciones. Y como sabían hablar lengua indígena, o era el que decían, y a mí me tocó ver que el que llegaba a vender los chicles en los juzgados era el traductor e intérprete, porque hablaba la lengua y lo llamaban, y como para no reponer el proceso, porque si no el juez no garantiza ese derecho al procesado, pues se repone el proceso, se va el proceso de vuelta. Entonces, pues toda pues todo lo que surgió en el diplomado nos puso en contexto cómo estamos a nivel nacional, que no solo es Chiapas, ¿no? A nivel nacional estamos así con este tema del acceso a la traducción y a la interpretación, y no es y parte de como esta resistencia, bueno, sí escribo, pero no, bueno, perdón, sí lo hablo, pero pues no, justo no. A mí me pasó que mi primera escuela de formación para escribir mi lengua justamente fue el CELAI, porque cuando yo llegué a trabajar en el CELAI resulta que yo escribía a mi manera y me cuestionaba, bueno, y si CZ va separado o adjunto, y revisaba escritos de antropólogos o sociólogos que habían escrito en lengua tojolabal,
y resulta que había mucha diferencia en la manera en que ellos escribían y cómo escribía yo y cómo escribía el otro y cómo escribía el otro, aunado también a estas diferencias marcadas, no voy a decir variantes, pero sí hay una diferencia marcada al interior del pueblo tojolabal sobre la escritura. Entonces, pues bueno, tuvimos que justamente empezar a encontrarnos para saber, bueno, luego nace el INALI, luego el INALI propone una normalización de las lenguas originarias a nivel nacional y le toca a Chiapas y se normaliza, pero se normaliza también a partir de una construcción, a partir de una formación de personas que son lingüistas, que son expertos en lenguas indígenas, pero finalmente había hasta hoy, y creo que coincidimos mucho en decir que lo que hay ahora actualmente con la normalización de lenguas indígenas, todavía hay una deuda, porque la construcción, la forma, la construcción técnica que hicieron, pues fueron lingüistas que no hablan o aprendieron en las lenguas indígenas. Entonces, pues hay ciertas cosas elementales y fundamentales y profundas que de pronto no se consideraron en la normalización, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Dentro de la normalización en general se propuso que la TZ no existía, que debía quedar la TS, ¿no? O la TS glotalizada, que es la TSE o la TSE. Esto me refiero a lenguas mayas, las lenguas mayas. El zoque sí, no quisiera como comentar al respecto porque no conozco mucho su gramática, pero para lenguas mayas entonces se optó en ese entonces, desde el 2009, la normalización y se optó por la TS y bueno, pues también las grafías particulares de cada lengua, ¿no? Por ejemplo, el tojolabal no tiene la B, tiene la B glotalizada, pero no tiene la B. Y de ahí, por ejemplo, estas deudas, ahora que ya escribí, que hacemos el ejercicio de escritura, de traducción, en la normalización, por ejemplo, el tojolabal decía, quedó que la R o la R era, pues que era una grafía del español y que se usaba para préstamos, no para decir ron, morral, guitarra, por ejemplo. Pero resulta que en el ejercicio de traducción, en cuentos, en poesía, por ejemplo, nos encontrábamos muchas palabras con R, con la R. Y decíamos, bueno, pero entonces sí existe, ¿no? Por ejemplo, turtush, que es la mariposa mensajera, el surucucú, por ejemplo, que es la lechuza. Entonces, quedó como muy corto la normalización. Entonces, hasta ahora no ha habido otro encuentro a nivel estatal ni nacional de escritores, de traductores, de hablantes de lenguas originarias que nos haga como encontrarnos nuevamente y hablar de eso que ya hemos ido encontrando en este proceso a partir del 2009. Y creo que es una tarea que todavía nos toca, de hecho lo estamos planteando como una acción emergente porque a partir también de esos años surgieron varios investigadores de pueblos originarios que estudiaron lingüística y que pues por supuesto tienen ya un trabajo muy elaborado sobre la particularidad de la lengua. Entonces entiendo que hay una investigación ya muy avanzada, pero nos hace falta encontrarlo para ponerlo a discusión, reflexión y por supuesto a partir de ahí también tomar otros acuerdos que nos permitan fortalecer las lenguas. Obviamente esto, por ejemplo, quizá no le impacte al niño de 5 o 6 años, pero sí en términos del sistema educativo, sí, ¿no? Porque se están creando y es poco el material que hay en lenguas originarias, pero con esto que se puede decir, por ejemplo, el CELALI publicó el año pasado un libro de recopilación de narrativas de niños choles que ellos mismos escribieron, ilustraron y se publicó y decían, bueno, ¿qué es? ¿Es cuento? ¿Es narrativa? ¿Qué es? ¿Es poesía? ¿O qué es? Pues es que al niño no le interesa mucho saber qué está escribiendo, lo importante es que lo está haciendo, ¿no? Y que está poniendo sobre la mesa
esta narrativa que hay al interior de su contexto. Entonces es como sumamente relevante y que esto también pone como en una posibilidad de analizar justamente esta traducción, este escrito, y que nos va a ayudar como a conformar pues ya una construcción nueva de todo este estudio que ha habido en términos lingüísticos en lenguas originarias. Ya se me fue la pregunta. Los retos, no sé si se sacan los retos. Como promotora cultural, pues, ¿cuál consideras tú que es el reto o los cambios? Uy, creo que uno de los retos pues es llevar todas estas posibilidades que nos da el arte a las comunidades, en donde casi sería imposible que un niño o un joven pudiera tener acceso. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Por lo regular, todas las actividades artísticas, culturales se centran en las grandes urbes o en las cabeceras municipales, pero casi nada en comunidades, ¿no? Porque a veces se piensa más en el reflector, ¿no? En el impacto de decir cuánta gente, ¿no? Cuánto debo reportar para que esto se diga que está causando impacto. Y sobre todo, la constancia. Yo creo que ese es uno de los retos, la constancia. Ya sea desde lo independiente o desde lo institucional, ser constantes. Es decir, llegué una vez a una comunidad, pues yo esa comunidad ya no la suelto. Tengo que estar presente para ellas. A lo mejor puedo llegar yo solo una vez al año, pero que no me olviden. Porque a veces, o sea, lo que es más frecuente es decir, bueno, llegué una vez y a lo mejor de aquí a 10 años, 12 años se vuelve a llegar, tal vez o tal vez no. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que se tienen, ¿no? Y pues bueno, y tratar de atraer la atención de los diferentes, de toda la población, niños, jóvenes, adultos. Yo creo que una de las poblaciones que a veces son menos atendidas son los jóvenes, o sea, los que están entre secundaria y preparatoria. A veces son en donde se realizan menos actividades. Y yo pienso que ese es uno de los grandes retos. ¿Cuáles serían nuestras grandes sorpresas si vamos trabajando en estos retos? Es ver toda la disposición que hay en una comunidad de recibir. Toda esa disposición que hay, todas estas sorpresas que a lo mejor, y qué sé yo, por las inclemencias del tiempo o está muy despejado, pero el ver que ya sea que ese centro educativo va a buscar la forma de cómo resolver porque quiere que eso que se está proponiendo, que conozcan los estudiantes suceda, el ver toda esta comunidad, toda esta organización, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que hay en estos espacios y que poco se apuesta en ellos, porque claro, para que suceda esto se necesitan recursos, y llámese desde las instancias educativas o culturales. Yo creo que es ahí donde el gobierno, o sea, debería apostarle más a esto, o sea, realmente inyectarle los recursos y darle la importancia que se merecen estas actividades, independientemente si es en la capital o en una comunidad con 100 habitantes, pero ambas yo siento que merecemos esta posibilidad de conocer otras propuestas, otras realidades, y que eso no nos va a hacer cambiar, pero sí nos va a hacer salir momentáneamente de esa cotidianeidad en la que estamos y tal vez sí sembrar una semillita para que a lo mejor
a algún joven, digo, pues aparte de los cerros que me rodean todas las mañanas, existe esta posibilidad de ser, ¿no? Y que si él quiere puede tomarla, y si no, yo siento que hay que ser siempre respetuosos con esto, ¿no? Con la vida de la comunidad. Y pues yo siento que es esto, ¿no? Y desde mi escritura, pues he recibido grandes sorpresas. Una de ellas, por ejemplo, yo pensé que nadie me conocía en mi municipio. Yo decía, pues bueno, a lo mejor y nadie. Entonces, a veces cuando voy a comunidad, yo no me presento como Enriqueta Lunes, soy muy así como que muy tímida a la vez, o no sé cómo decirlo, pero ni muestro la tarjeta, o sea, nada, yo solo llego tal, traemos esto y de repente a veces tiene que salir el nombre, pero decir, bueno, sí, mi nombre es tal y tal. ¿Usted es la poeta? Y yo, sí, sí soy la poeta, ¿no? Y de repente ver que a veces uno puede tener estas ideas de decir, pues a lo mejor y no me leen, pero cuando uno ya se sabe dentro de la comunidad de que a uno lo ubican y que uno puede ser referencia, pues es tratar de devolverlo lo mejor en el sentido humano, ¿no? De decir, tratar de ir también sembrando y poder ir abriendo estas posibilidades para los otros jóvenes, porque yo agradezco mucho a todas las personas que en su momento me dieron la oportunidad para crecer, para poder viajar, para poder centrarme en mi escritura. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de personas, realmente uno logra desarrollarse, ¿no? Y pues a mí me gustaría que los jóvenes de las comunidades o de las ciudades puedan tener también esta posibilidad de tener personas que los alienten y que les digan, pues existen estos otros espacios para tu crecimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora, para irnos despidiendo, voy a hacer una última pregunta más hacia el tema de las mujeres. Bueno, yo al final de cuentas pinto, por eso estoy más involucrada en el tema del arte, y no deja de sorprenderme, por ejemplo, las chicas en Chamula que pintan al óleo, me impactaron sus cuadros porque tienen esa capacidad de expresar. El de la abuela sin el brazo y con... No, Frida Kahlo se quedó tonta. No, de verdad, mis respetos. Sí, logran transmitir mil cosas, pero también las de Sinacantán con sus bordados, sus maneras de cambiar todos los años los colores, las flores. También ellas al final de cuentas también están haciendo arte. Amatenango del Valle, que sean ellas mismas creado nuevas imágenes, nuevas cosas. O sea, las de Carranza no las quitemos, porque la ropa, mis respetos. Claro. Mi pregunta va enfocada hacia la lengua, el idioma, las empodera o las debilita, como que están, me da la impresión muchas veces de que las puede ayudar. ¿Eso es un obstáculo o es una fortaleza? Esa es mi pregunta, para poder ayudar a las otras, ¿no? A las otras localidades, en la mujer. ¿Qué ha significado el manejo del arte con el idioma? Pues esa unión. Bueno, yo tengo el micrófono. Yo soy la dueña de este micrófono. Bueno, en relación a... Primero yo creo que tenemos que tener conciencia, todos los mexicanos, los chiapanecos, de que no debemos omitir que la lengua originaria se muera, desaparezca. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender, comprender y valorar. El comprender que los pueblos originarios son verdaderamente los dueños del país, son verdaderamente los auténticos mexicanos, porque no se dejaron conquistar, y gracias a ellos conocemos nuestra historia, nuestros orígenes. Creo que es lo más importante.
Y dentro de esos orígenes, pues está también, ¿no? Nos dejaron esas imponentes construcciones de Palenque, de Bonampak, esas culturas que también tienen un significado importante, donde aparecen también otra de las artes, que es la pintura, los primeros murales y la música también, que es parte importante de uno de esos lienzos hermosos que están en Bonampak. Entonces, en sí considero que actualmente la comunicación y el binomio que se está generando con el arte y la lengua se está dando también en las mujeres. Las mujeres están perfeccionando su estilo de bordar. Están dándole están observando un polo distinto al que sus abuelos o bisabuelas les heredaron a través del tejido. Porque el tejido, cada uno, si no estoy equivocada, cada uno tiene un lenguaje diferente, tiene un significado distinto. Una prenda bordada por horas bajo una pequeña luz tiene una historia de vida también. Creo que esa parte también es importante, llevar ese mensaje, pero sobre todo que ellas sepan, las mujeres, quienes construyen y conservan esa identidad propia de su lugar, que son importantes, que son únicas, que son valiosísimas, porque si ellas no existieran no conoceríamos su sentir pensar a través de los tejidos, que tampoco tú podrías expresar en tus lienzos que tienes, que tampoco darías a conocer. Es un hilo conductor desde esa identidad propia que transmiten sin saber que están conservando una memoria viva a través de los bordados. Me refiero a ellos porque es lo que identifica a los chiapanecos, la diversidad cultural a través de sus telares, a través de los diferentes textiles. ¿Qué me dice un textil de Carranza? Siempre preguntamos, ¿y quién lo hizo? Nadie sabe, porque tampoco se dan esa importancia de poner su nombre, su firma en un textil. Sabemos que traemos un tejido, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién está detrás de esa obra? Creo que a partir de ahí debemos nosotros, los que somos urbanos, pero sobre todo quienes están dentro de los pueblos, dentro de estas ciudades donde es tan cotidiano ver a una mujer sentada en el quicio de su puerta, hincada, tejiendo con su telar de cintura, es tan común, pero a la vez es tan importante lo que están haciendo, que las mismas mujeres, los mismos colectivos, deberían de comenzar a darle esa importancia y ese reconocimiento a cada una de ellas en su lengua, para poder después, ellas se puedan empoderar de esa manera también. Sucede algo, surge algo. Está en boga ahorita un diseñador de textil, Paco, creo que recuerdo su nombre, que está por crear ahí una pasarela con sus trajes que ya se vieron en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Que tampoco tienen esa certificación de que son auténticos, porque pueden copiar ese diseño y no sucede nada, porque no están protegidos tampoco. Es tan cotidiano verlos, los chuleamos, pero quienes viven fuera de nuestro país tienen otra mentalidad. Ellos sí le dan ese valor, pero un valor para beneficio propio, no un valor recíproco. Entonces considero que lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los pueblos originarios en este binomio de la lengua y su creación, porque es una creación nata, es una creación que viene por herencia, de generación en generación, y que no se ha perdido gracias a que no ha trascendido, bueno, quienes vienen a las ciudades obviamente pierden también un poco de identidad, ¿no? Por el hecho de que vienen y hacen los oficios menos remunerados, sus prendas las venden también con un precio poco remunerado, y no están en las grandes ciudades, en los mejores lugares, sino están en las zonas menos que no tienen ese plus de la comercialización, cuando están haciendo algo que tiene un valor importante histórico, que es la herencia de los textiles. Entonces, yo considero que
los medios de comunicación también tenemos que empoderarlas porque solamente a veces se usan porque hay un evento público y se lucen los mejores textiles y tampoco se le da el reconocimiento, ¿no? O sea, las usamos pero no las reconocemos. Creo que el momento de que hagamos conciencia y valoremos el trabajo que realizan y la importancia histórica que tiene el trabajo que ellas realizan, tendrá un lugar privilegiado en las sociedades. Bueno, yo quisiera comentar dos cosas importantes. Es que lo primero es que todavía nos enfrentamos a una lengua oficial, aunque es, en teoría ya debió de haber quedado atrás, ¿no? Pero no, o sea, la realidad es que el sistema en el que vivimos, pues la lengua oficial sigue siendo el español. Entonces, esto que tú preguntas, por ejemplo, ¿de qué sirve entonces hablar la lengua si estamos frente a una lengua que lo vamos a encontrar en todos los espacios, ¿no? Sin embargo, ya mirando un poco también esta parte de lo propio, ¿no? Pues finalmente esto es lo que a mí me identifica, esto es lo que a mí me da como esta conciencia de la identidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vale la pena, ¿no? Porque también lo pensaba un poquito ya en términos más humanos, porque pues en términos de derecho, interpretándolo de otra manera, pues pudiéramos decir muchas cosas, pero en términos más humanos, más esenciales, pues justamente es que la lengua pues tiene una carga muy profunda que nos permite vivir, pues, o sea, estar en el contexto comunitario, el poder comunicarnos, el poder comunicar nuestras necesidades más básicas en nuestra propia lengua y confiar en que alguien las está interpretando tal como es. Yo creo que esa es una posibilidad de hablar de una dignificación de la vida, porque cuando hablamos de traducción no necesariamente se transmite legítimamente el contenido del mensaje, ¿no? Porque no recuerdo quién lo plantea, no es un planteamiento mío, lo leí en un documento. Dice: cuando hacemos traducción ocurren se logra identificar tres actores principales, ¿no? El que escribe, el que traduce y el que lee, y se pierde el mensaje en ese caminar. Entonces, cuando no ocurre esto, o sea, cuando no existe esta traducción, cuando es inmediato el mensaje, imagínense, un compañero me decía hace poco, es que queremos preguntarle a una mamá qué ocurre, qué pasa por su corazón, por su mente, cuando está en este momento de amamantar a su bebé. ¿Qué siente ella? ¿Qué piensa? ¿Qué está pasando con ella mientras ocurre este acto? Y eso a mí me pareció maravilloso porque justamente entonces estamos en muchos contextos en donde con la propia lengua podemos expresar pues justamente esto, el amor, la ternura, estas formas propias que hay en la lengua originaria y que nos comunica con el otro, con la otra, ¿no? Y yo creo, y eso es en sí la esencia, pues es lo que nos encomiendan, pero en sí, en esencia, el sentido más profundo para mí es que yo me pueda comunicar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas en la lengua originaria, ¿no? Y lo otro es que, bueno, quienes nos tocó, por ejemplo, no sé si es el caso del Tojolabal, lo veo con mi familia, somos una generación de hermanas, primas sobre todo, que nuestros hijos y nuestras hijas ya no hablan el Tojolabal, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no, la conciencia de la identidad a mí me llegó en el Celali fue en el 2007, ¿no? Ya cuando mi hija tenía 5 años, ¿no? Entonces ya no hubo esta preocupación por comunicarle a ella mi lengua originaria. Pero
desde esta práctica cotidiana ahora de hablar de la importancia de ser promotora, de ser, porque también nos han cuestionado, realmente créanme, oye, pero si tú eres traductora, eres promotora, eres hablante, ¿cómo es posible que tu hija no hable? Y es un cuestionamiento serio que nos toca, ¿no? Sobre todo cuando también estamos en una institución como donde se promueve el uso de las lenguas originarias. Pero ahí también mirar toda esta parte que ocurrió históricamente, que nos quitó de esta posibilidad, ¿no? Entonces, ahora yo creo que también lo que puedo observar es que hay jóvenes que están siendo conscientes de esta necesidad de hablar, ¿no? Porque entonces no se está asumiendo que la única manera de comunicarnos es a través del español, y que se está pluralizando las formas de comunicación ahora, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes interesados en el lenguaje de señas, por ejemplo. Hay jóvenes que por cuenta propia llegan al CELAL y quieren tomar un curso, ¿no? O para el caso familiar, lo pongo en contexto, lo que es mi familia, por ejemplo, nuestras hijas están queriendo haciendo el esfuerzo, lo platican con nosotros, lo practican con nosotros, aunque en la escuela no existe este medio, pero sí en el contexto familiar, y resulta bien interesante, pues que al momento de poder sostener ya una conversación con el integrante o la integrante de la familia, pues es maravilloso, porque no solo entonces puedo comunicarme en español, sino también, incluso lo que decía la maestra Enriqueta, mi hija habla en tercera persona a veces cuando se comunica para decir quiero comer, dice quieres comer, ¿no? ¿Quieres dormir? Porque pues obviamente en esta constante práctica, pues hay que, no es lingüista, ella estudia otra cosa, no es para nada relacionada a la lengua, pero está haciendo el esfuerzo, y yo creo que eso se valora mucho, porque yo no sé en qué momento ella tomó conciencia de esta necesidad de volver a hablar, no sé si ocurrió con lo que yo hago, con lo que platicamos en la familia, no sé de dónde se cultivó este interés, ¿no? Pero no solo ocurre en mi familia, lo he visto con jóvenes que están como con este profundo anhelo de aprender su lengua materna, su lengua, la de mamá, la de papá, porque eso también pues retribuye a este elemento identitario, que no solo es que nos pongamos la ropa o peor aún, que de la noche a la mañana me convierto en miembro de un pueblo originario, ¿no? Entonces, pues yo creo que son procesos que se están dando y que vale mucho la pena mirar, reconocer el esfuerzo de muchos, y sobre todo también creo que tiene una influencia muy importante en los medios de comunicación que tienen acceso a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, mirar TikTok en lengua que hablan, que platican los jóvenes, los videos, ¿no? O el cine mismo, que ahora podemos encontrar cine en lengua indígena, y que eso es maravilloso, porque no solo uno puede ver el contexto, lo que está ocurriendo, sino que además lo puede leer y lo puede ver. Y pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que han incentivado pues este deseo de querer aprender una lengua aunado a que suma un valor. Yo creo que eso, como también pues no lo vamos a dejar de ver, ¿no? Tampoco decirlo, porque creo que sí hemos visto como el valor que tiene el que hablemos una lengua. Bueno, yo creo que el arte en sus diversas expresiones nos puede abrir muchas puertas, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando empezamos a salir, recuerdo mucho cuando llegué por primera vez a visitar una telesecundaria y una primaria, me pasó, esos son los recuerdos más claros que tengo, cuando los directivos correspondientes dijeron aquí solo español, ¿sí? Solo español. Pero entonces cuando ya se da la oportunidad de
de realizar las actividades. Y bueno, si tengo a mi público donde se habla el 95% en tzotzil y 5% español, ¿en qué me dirijo? En tzotzil. Y ahorita que ya en este tiempo en el que llevamos visitando esas escuelas ya por un par de años, ver cómo la visión cambió de ellos. O sea, decir, le dejamos. Y a veces disculpándose, ¿no? De decir, bueno, es que sí le entiendo poco, llevo tantos años trabajando aquí en esta comunidad, pero pues bueno, decir, bueno, yo no la he aprendido o por el tiempo que llevo en este lugar ya le entiendo poquito, pero sobre todo estar disponibles a decir, bueno, si viene alguien que puede comunicarse más directamente con los niños y los jóvenes, es decir, no poner la barrera, sino al contrario, abrir. Entonces yo creo que esta es una de las posibilidades que nos puede dar el arte, sea con la pintura, sea con la música, que uno vaya y lleve la traducción de una ley que puede ser un poco más pesado, ¿no? La recepción, y llegar a través de este otro medio. Yo creo que esa es la belleza que nos puede dar el arte, ¿no? En cualquier espacio del mundo, con cualquier cultura. Porque llegas con esa suavidad, no tratando de querer imponer, sino tratando de decir, bueno, tenemos esto, ¿no? Si se habla de elementos culturales propios, pero también a partir de esto podemos crear algo nuevo, o algo que nos hable de nosotros mismos y que nos hable de las posibilidades que tenemos para hacer. Y entonces yo siento, que esto pues se requiere de mucha perseverancia, ¿no? Y de este compromiso, sobre todo el valorar toda esta riqueza lingüística y cultural que tenemos como país, como Estado, toda esta riqueza que existe en el mundo, y que nadie es más ni menos, y que ninguna expresión artística es más ni menos también. Sí es cierto, algunas llegan más rápido. Alguna ocasión con un pintor ahí de Chamula, un pintor joven, decíamos, bueno, es que para ustedes los escritores es más complicado, es más difícil que un pintor. Un pintor nada más se abre la sala y ya ves los colores, ves las imágenes, se da una comunicación más directa, más, espontánea, ves un cuadro, pero con la escritura es mucho más complicada. Por ejemplo, algo que sucede y que yo pensé que solo yo observaba esta reacción, pero ya después una compañera escritora vasca me decía, es que eso también nos pasó en un inicio, cuando empezamos a rescatar nuestra lengua, ¿no? Y yo le comentaba, es que cuando llego a mi comunidad, de las veces que me ha tocado leer, no mantener un diálogo así directo, sino ya leer sobre un texto escrito, que la gente vea que estoy leyendo, que me estoy basando de un papel, se empiezan a reír. No sabemos cómo reaccionar cuando alguien nos lee en nuestra lengua. No sabemos, los hablantes en lenguas originarias no sabemos cómo reaccionar. No sabemos, no sé qué es lo que pasa, no sé si a lo mejor años atrás yo hubiese reaccionado igual si yo hubiese tenido la oportunidad de que alguien me leyera en mi lengua cuando yo era niña, adolescente. Pero yo veo esa reacción con los niños y a los adolescentes. Se empiezan a reír, y de hecho ahora lo que les digo cuando tengo que hacer una lectura, no hablarles, pero si una lectura, decir, bueno, si se van a reír, hagan lo que digo.
O sea, tienen permiso de hacerlo porque no tenemos esa costumbre auditiva de que alguien nos lea en nuestra lengua. Sí es común dentro de los salones, porque digo, tenemos esa historia, ¿no? De que hemos sido educados desde el español. O sea, todo ha sido en español. Cualquier persona que sepa escribir a estas alturas lo ha hecho a partir desde el español. Entonces, no estamos habituados a escuchar, a ver a alguien que tome un libro y ahora te voy a leer un tutsi. Entonces, eso, y yo creo que eso es lo que hace falta trabajar más. Como escritores, habemos algunos que estamos haciendo esta labor de ir a las comunidades o de crear pequeños espacios en donde los jóvenes en las diferentes lenguas puedan saber que se está escribiendo en diversas lenguas, ¿no? Y que hay estas posibilidades. Y para los que no saben ninguna de estas lenguas originarias, también la posibilidad de decir que a través de esta lengua puente que es el español, puedan conocer otra visión del mundo, independientemente a qué expresión artística prefieras acercarse, ¿no?, a esta diversidad que se tiene. Gracias. Entonces voy cerrando. Y llegó una gran conclusión, que escribió parte del texto del artículo 7 sobre la conciencia y de la identidad. ¿Me lo dejó claro? María de la Flore, que efectivamente estuvo bien escrito. Y que la lengua originaria nos permite estar en el contexto comunitario y familiar. Qué envidia, la verdad, qué envidia. No sé si tengan alguna pregunta. Están presentes. Es que nos dejaron mudas con tanta. Yo quedé así, sorprendida de todos los que nos compartieron. Muchísimas gracias. A ver, doña Vicky, por favor.